presentar algunos casos o algunos ejemplos que han preparado ellos, ¿ya? Nos hubiera gustado que lo utilicen nuestros datos, pero si no, bienvenido sea con sus datos, ¿ya? La sala es de ellos, sí, y pueden iniciar en el modo y forma que lo han preparado. Sí, docente. Ok, ahora empezamos. Juan, si se puede ver, por favor. Ya estamos viendo tu pantalla. Ok, docente, muchas gracias. Bueno, buenos días, docente, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo encargado de explicar, dar a conocer las medidas de forma. Como el docente ya lo mencionó, el tema a tratar serán asimetrías y kurtosis. Otro nombre que se le conoce a la kurtosis es apuntamiento. Los integrantes de este grupo son Bautista Pingo, Ojeda Carrillo, Olivos Nole, Pingo Rodríguez y quien les habla, Mendoza Rodríguez. Para empezar la exposición, les voy a definir lo que es lo que son asimetrías. Ok, por entendido tenemos que asimetría es la medida que nos indica una distribución de una variable respecto a la medida aritmética, perdón, sin necesidad de hacer una representación gráfica. Esta simetría se divide en tres tipos. La asimetría negativa, que como se ve en la imagen, es aquella que apunta hacia la izquierda. Esto ocurre debido a cuando la minoría de los datos de una distribución se encuentran a la parte izquierda de la media. Este tipo de distribución es estirada o sesgada a la izquierda por el motivo de que la distribución de datos tiene una cola más larga hacia la izquierda, más a la izquierda que a la derecha, como ya lo vengo redundando en varias ocasiones anteriores. También se dice que una distribución es simétrica a lo negativo. Cuando la media aritmética es menor que la mediana y la mediana es menor que la moda. Los símbolos se definiría como X menor que la media, menor que la moda. Por consiguiente tenemos la simetría. Esto ocurre cuando se distribuye aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados de la media de una distribución. Entonces, no tiene ni sesgo. Está representada por una curva normalmente en forma de campana, conocida como la curva de Gauss o de Laplace. También se dice que una distribución es simétrica cuando su media, su mediana y su moda son exactamente iguales. En símbolos se representaría que X es igual a la mediana, a la media igual a la moda. Por último, tendríamos la simetría positiva, que es la simetría sesgada hacia la derecha. En caso contrario a la que está sesgada hacia la izquierda, en este caso sería la positiva, hacia el lado derecho, que sería positivo. Esto ocurre cuando la fracción de los datos en una distribución se encuentra a la derecha de la media aritmética. Este tipo de distribución se estira hacia la derecha. También se dice que una distribución es correctamente simétrica o sesgada positivamente cuando la media es mayor que la mediana y la mediana, en su vez, es mayor que la moda. Y su notación sería en X mayor a la moda, a la media y mayor que la moda. A continuación, mis siguientes compañeros les hablarán acerca de las medidas de asimetría. Con ellos les dejo el tema. Buen día, docente y compañeros. Empezando con las medidas de simetría, empezamos con el coeficiente de asimetría de Fisher.
El coeficiente de asimetría de Fisher, abreviado como CAF, evalúa la proximidad de los datos a su media aritmética. Cuanto mayor sea la sumatoria de la... perdón. Ya, menos la sumatoria de la marca de clase menos la media al cubo. Ahí hubo un error de digitación. Mayor será la asimetría. La fórmula de la asimetría de Fisher es el coeficiente de asimetría es igual a la sumatoria total de la marca de clase menos la media aritmética al cubo sobre el producto del número de datos y la desviación al cubo. Cuando los datos están agrupados, la fórmula del coeficiente de asimetría se convierte en sí es la misma, no solo se multiplica por lo que es por la frecuencia absoluta. En el gráfico podemos ver que cuando el coeficiente de asimetría es negativo, se alarga los valores menores a la media, representado por el color azul. Cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0, la distribución es simétrica, está representado por el color rojo. Y de igual manera, cuando es mayor a la media, tiene una orientación más a la derecha, está representado por el color verde. Siguiente. El coeficiente de asimetría según de Pearson. El coeficiente de asimetría de Pearson mide la diferencia entre la media y la moda. Este procedimiento, cual es el menos usado, lo emplearemos solamente en distribuciones unimodales y poco asimétricas, siendo X la media, la moda y la S la desviación típica. De igual manera, en el gráfico está representado de que cuando el coeficiente de asimetría, según Pearson, es menor, la distribución será negativa, puesto que la media es menos que la moda, representado por el color azul. Cuando la distribución es simétrica, es igual a 0, representado por el rojo. Y cuando el coeficiente de asimetría es mayor, está representado por el color verde, es mayor a la moda. Esto sería todo de mi parte, siguiendo con mi siguiente compañero. Buenos días, me toca exponer lo que es el coeficiente de Boutley. El coeficiente de asimetría de Boutley, o en sus siglas CA sub B, adquiere como informe los cuartiles que determinan si la distribución es o no simétrica, ya que para aplicar este coeficiente se supone que el comportamiento de la distribución de los extremos es similar o semejante. Ahí como podemos apreciar en la fórmula del coeficiente de simetría de Boutley, donde el coeficiente de simetría de Boutley es igual al cuartil 3 más el cuartil 1 menos el doble de la media, que divide al cuartil 3 menos el cuartil 1. Que esta fórmula también se puede representar en que el cuartil 3 menos la mediana, paréntesis, menos la mediana menos el cuartil 1, que se divide en el cuartil 3 menos el cuartil 1. O más simplificada sería el cuartil 3 más el cuartil 1, que es menos el doble del cuartil 2, dividido al cuartil 3 menos el cuartil 1. Como podemos apreciar en la gráfica, el coeficiente de simetría de Boutley, si es menor a 0, la distribución tiene una simetría negativa o simetría a la izquierda, puesto que la distancia entre la mediana del primer cuartil es mayor a la del tercer cuartil. Si el coeficiente de simetría de Boutley es igual a 0, la distribución es simétrica, ya que tanto el primer cuartil y el tercer cuartil están a la misma distancia de la mediana.
Y en el otro sería si es que el coeficiente de asimetría de Bowlby es mayor a 0, la distribución tiene una simetría positiva o asimetría a la derecha, ya que la distancia de la mediana al tercer cuartil es mayor que al primer cuartil. Siguiente diapositiva. Kurtosis o puntuación. La kurtosis es un parámetro estadístico que sirve para caracterizar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, indicando el grado de concentración de los valores alrededor de la media central. Esto también se conoce como grado de pico. El término kurtosis proviene del griego kurtos, el cual significa arqueado. Por lo tanto, la kurtosis señalada es el grado de apuntamiento o achatamiento de la distribución. Como podemos apreciar en la figura, donde mientras más datos se encuentren cercanos a la media, esta será más arqueada, o sea, tendrá una mayor pendiente. Donde casi todos los valores de una variable aleatoria tienden a agruparse alrededor de un valor central como la media, pero en algunas distribuciones los valores están dispersos que en otros, dando como resultado una curva más aplanada o más esbelta, como la curva pequeña, que es la roja. En la primera fórmula podemos apreciar que aquella se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, dividido entre la desviación típica elevado también a la cuarta potencia, donde n sub i es la frecuencia absoluta de x sub i. En la segunda fórmula, en esta fórmula restamos 3, ya que es la kurtosis de una distribución normal. Por ende, la kurtosis tendrá un valor de 0 para la normal. En esta se tomará como referencia la agrupación de datos o agrupación de intervalos. Aquella se convierte en la fórmula que podemos apreciar, que sería exceso de kurtosis, donde n sub i es la frecuencia absoluta de x sub i. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, docente, ahora yo, docente compañeros, les voy a explicar lo que son los tipos de kurtosis. Al igual que en lo anterior, tiene 3 tipos. El tipo lectocúrtica. En este tipo existe una gran concentración, como se nota en la figura. La pendiente es alta y su concentración es alta, como se nota ahí. La mesocúrtica, sí. Aquí existe una concentración normal. Su altura no es tan alta, es de tamaño promedio. Y la platicúrtica, existe una baja normal, tal como está señalada en la imagen. Y luego tenemos las medidas de kurtosis. Tenemos la medida de Fisher, que están los datos sin agrupar, donde nos dice que es la sumatoria de x sub i menos x sub i menos x, menos la media aritmética elevado a la cuarta dividido entre el número de datos por el cuádruplo de la derivación estándar de la población. Luego tenemos los datos agrupados en tablas de frecuencia. Aquí tenemos la sumatoria de la frecuencia absoluta de cada uno de los valores menos el número de datos elevado a la cuarta sobre el número de datos por el cuádruplo de la desviación estándar poblacional. Por consiguiente, tenemos los datos agrupados en intervalos. Esto vendría a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media aritmética elevado a la cuarta sobre
sobre el número de datos por el cuádruplo de la derivación estándar poblacional. Como siguiente medida, tenemos la medida basada en cuartiles y percentiles, donde nos dice que la K sería igual a una letra griega minúscula kappa, que sería el coeficiente de percentil de kurtosis. Sería la desviación cuartílica sobre la amplitud cuartílica. Y donde nos daría igual que Q sub 3 menos Q sub 1 sobre 2. Y sobre 2, luego sobre P sub P menos P sub 10, etc. Mis siguientes compañeros les hablarán acerca de los ejemplos. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la simetría de Fisher. Como podemos observar, contamos con un cuadro en el cual se encuentran los diferentes datos, en la cual hallamos la marca de clase, la frecuencia absoluta, la marca de clase por la frecuencia absoluta, y así sucesivamente. Para hallar la simetría de Fisher, necesitamos hallar lo que es la desviación estándar, que sale de la raíz cuadrada de la varianza, y la media aritmética o el promedio. Entre los datos que tenemos podemos decir que la media aritmética o promedio es 60.3, la varianza es 142.93 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, continuando con la simetría de Fisher, podemos decir que la sumatoria entre la marca de clase menos la media aritmética elevada al cubo por la frecuencia absoluta es 21.741.12, la cual será dividida entre el total de la frecuencia absoluta por la desviación estándar elevada al cubo. Resolviendo toda esta ecuación, nos da el resultado de menos 0.2924. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que la simetría de Fisher ha salido menor que 0, dando a entender que sería una asimetría negativa. Ahora trabajaremos con la simetría de Pearson, usando los mismos datos. Como ya hallamos la media aritmética o promedio, que era 60.3, la varianza y la desviación estándar, ahora tendremos que hallar la mediana, la cual la mediana, para hallarla, primero tenemos que sacar el 50% del número de datos. Al hallar el 50% del número de datos, en este caso 45, es igual a 22.5, la cual, buscándola en la tabla, se encuentra en esta fila, ya que el 24 es el dato más aproximado. Entonces, al resolver la mediana, tendríamos que el límite inferior sería 53, más el número de datos, que es 45, entre 2, menos la frecuencia anterior, en este caso es 10, 5. Todo esto dividido entre el total de la frecuencia por la amplitud, la cual la amplitud es la diferencia entre el límite inferior, entre el límite superior y el límite inferior. Una vez hallando la mediana, nos va a salir un 61.04. Entonces, vamos a la ecuación de la simetría de Pearson, la cual dice que es el triple de la media aritmética menos la mediana. Todo eso dividido entre la desviación estándar. Entonces, resolviendo, tenemos que la simetría de Fisher es 3 por la media, que es 60.3, menos la mediana, que es 61.04. Todo esto dividido entre la desviación estándar, que es 11.95. Resolviendo esta ecuación, nos da que la simetría de Fisher es menos 0.1857, dándonos así otra simetría negativa, ya que es menor a 0. Le doy paso a mi siguiente compañera.
Ya, continuando con la exposición, yo voy a dar un ejemplo del método de Kutorsi. Nos dice aquí el ejemplo que para lanzar un nuevo producto al mercado, una empresa estudia el tiempo de publicidad en segundos, empleando en los medios audiovisuales por otra empresa que produce un producto similar. Aquí la siguiente tabla presenta la distribución de los datos. Como podemos ver aquí en la primera columna tenemos la duración que es en segundos y tenemos el número de anuncios. El primer dato agrupado nos dice que de 0 a 10 segundos hay 2 anuncios, de 10 a 20 segundos hay 15 anuncios y así sucesivamente. Anteriormente también se saca la marca de clase. Bueno, aquí para calcular la Kutorsi primero debemos sacar el promedio. ¿Y el promedio cómo se saca? El promedio se saca con la marca de clase multiplicando con el número de anuncios y sumándolo con el siguiente dato agrupado y así sucesivamente. Aquí el promedio que nos dé tenemos que dividirlo entre 30, que son el número total de datos. Y esto nos da un total de 20. El promedio es de 20 segundos. Después, para hallar la varianza, se añade una nueva columna con la fórmula que es la marca de clase menos el promedio, y la diferencia se eleva al cuadrado por el número por la frecuencia absoluta de cada dato. Y aquí el resultado, la suma de todos estos nos da 2150, que se va a reemplazar en la fórmula. Y la fórmula es x al cuadrado, esto es igual a 2150 entre el promedio de anuncios, que es 30, menos 1. Esto nos da 74,14. Y para encontrar la desviación estándar, aquí se debe sacar la raíz cuadrada. Y esto nos da 8,61, que es la desviación estándar. Ahora, siguiendo la fórmula de la Kutorsi, para los siguientes datos agrupados, pues se necesita adicionar una nueva columna. Y tiene la misma fórmula de la columna anterior, solo que en esta se eleva al cuadrado, a la cuarta que diga. Igual se hace con cada dato agrupado y la suma de todo esto nos da 608.750, que lo debemos reemplazar en la fórmula. Y aquí ya para hallar la Kutorsi, pues es igual al resultado, que aquí nomás lo reemplazamos, que es 608.750 entre el promedio de anuncios, que es 30, por la desviación estándar, que es 8,61, y todo este resultado lo tenemos que restar 3. Esto nos da 0,7. O sea, esto nos quiere decir que, pues en este ejemplo, esta es una distribución leptocúrtica, ya que pues su resultado es mayor que 0. Ya que aquí existe una alta concentración de los datos, porque su promedio es de 20 segundos. Bueno, esto fue todo de la exposición, profesor. Gracias. Muy bien. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, ¿sí?, al tema, la sala está abierta. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta al tema, la sala está abierta, ¿sí? Algo que hay que recordar ahí es que dentro de todas las medidas que han hecho llamémosles, para las asimetrías o para las cortosis, ¿sí?, que ustedes ven se pueden calcular solamente conociendo pues el valor de la media aritmética, el valor de la mediana y la moda,
ya ustedes pueden ver si hay asimetría o no hay asimetría, por ejemplo. O conociendo algunos valores como los cuartiles, también podemos ver si hay o no hay asimetrías. O sea, depende de, como diríamos, de qué fórmula vas a utilizar. Pero cuando quieres un análisis serio, llamémosles, más que serio no, sino más fino sería la palabra, o sea, más específico, llamémosles entre comillas. Entonces, lo que más se utiliza es Fisher, ¿no? Fisher. Por eso yo había puesto Fisher por ahí en mis resúmenes y también les mencioné algunos como los que han mencionado sus compañeros, ¿sí? Y que lo han trabajado. Ellos han trabajado también con Fisher, ¿no es cierto? Sus ejercicios. Y eso está muy bien, ¿ya? Ese es por un lado, ¿ya? Porque como habrán visto, pues son puras fórmulas. ¿Y qué analiza? Ambas analizan cómo son las formas de los datos que tú tienes, de la distribución de datos que tú has recogido. ¿Cómo están esas formas? Eso es lo que se analiza ahí. Y cuando hablamos de asimetrías es ver cómo se extiende el análisis al eje de las X, llamémosles así, yo le llamo de manera horizontal, ¿no? Así lo llamo. ¿Cómo se extiende esos datos, no es cierto? Si son uniformes, siempre se habla en función del promedio. Si en función del promedio es uniforme, se le llama tanto para su lado derecho del promedio como para su lado izquierdo del promedio, entonces hay una buena distribución, le llaman, ¿no? Que sería lo óptimo encontrar siempre en nuestros datos, ¿no? Entonces ahí son simétricos los datos, ¿no? Eso es lo óptimo que se encuentra pues en los datos, ¿no? Pero siempre hay una ligereza y esa ligereza es la que tenemos que analizar, ¿ya? Muy bien, ese es en el lado horizontal. Y en el lado vertical la forma también se analiza. Y nuevamente repito, respecto al promedio. No se vayan a olvidar. Las dos son respecto al promedio. Y entonces tú analizas si los datos respecto al promedio están bastante o poquito dispersos. Entonces los datos hacen una especie de estructura alargada, ¿no es cierto? Alargada hacia arriba, porque no es que se pegan toditos y se alarga la curva o la silueta o la figura, para ser exacto, ¿no? Pero si los datos están muy dispersos, ya no se alarga, más bien se achata, ¿no? Entonces, esos modos también tienen sus nombres, ¿no es cierto? Si se alarga hacia arriba, es un poquito larga, se llama leptocúrtica. Si se achata hacia abajo, se llama platicúrtica. Y si está ni muy alargada ni muy achatada, ese es lo óptimo que deberíamos encontrar una distribución. Y eso se llama mesocúrtica, ¿no es cierto? Igual manera en las asimetrías, ¿no es cierto? Por eso se llama asimetría positiva si se alarga hacia la derecha, asimetría negativa si se alarga hacia la izquierda, y si es uniforme para ambos lados se llama simétrica, ¿no es cierto? Este es el resumen que han hecho sus compañeros. Y tú quieres hacer tu análisis solamente sería con la primera forma que encuentres primero, sin encontrar ningún resultado. Tú puedes dibujar o hacer tu gráfica, el que más indicado es el histograma, por ejemplo, y esa silueta que forma ya tú puedes decir, uy, este es asimétrica o es simétrica, ¿no es cierto? Sin resultados. Pero si tú quieres ser más preciso, ya utilizas una de las expresiones para ver tus asimetrías, ¿no es cierto? Y cuando tú calculas, también no es el análisis llegar a decir, ¿es asimétrica positiva? No, porque ahí no dices nada. O es asimétrica negativa. O es decir, como ha dicho tus compañeros en el último ejemplo, entonces encontramos que los datos es leptocúrtica. Ahí no dices nada. Si tú no entiendes qué es leptocúrtica, no entenderías nada. ¿Sí? Pero si tú le hubieras puesto ahí, es leptocúrtica, es decir, llamémosles que se llamen gastos, no sé, gastos de publicidad, creo que era algo así. Los gastos, ¿sí?, están poco dispersos o tienen una dispersión mínima respecto al gasto promedio. Cuando digas así,
Entonces es leptocúrtica. Eso significa leptocúrtica, ¿no es cierto? Entonces, poca dispersión respecto al promedio genera una leptocúrtica. Entonces, cuando digas así, recién se entiende que es leptocúrtica. O cuando tú digas que el promedio de los gastos es mayor, o en todo caso es mayor que que los gastos del consumo de arroz, ¿no? Estoy hablando en nuestro ejemplo nuestro. Los gastos de consumo de arroz, ¿sí? Ligeramente son más, la mayoría son mayores que el promedio, ¿sí? Mayores que el gasto promedio, en otras palabras. Entonces estaríamos hablando ya de una asimetría positiva, ¿no es cierto? Entonces así se tiene que interpretar, ¿no? Y no quedar en asimetrías positivas o asimetrías negativas, ¿ya? Porque eso es la forma, correcto, pero la forma debe explicar algo, ¿no? Explicar algo. Y deben decirlo con sus indicadores más simples, nada más, ¿no? Más simples. Porque no se trata de hablar compuesto, porque no nos entenderían, ¿no es cierto? Muy bien, esa es la recomendación, ¿ya? Esa es la recomendación. Muy sencilla, por supuesto, pero eso es lo que tenían que haber ustedes consultado para que se pueda generar un poquito de análisis, un poquito más aplicado al caso o al ejemplo que han presentado. Muy bien. Si no hubiera más consultas, entonces la información que doy yo en este momento es para cada variable de su base de datos, estoy hablando en el trabajo individual, ¿sí? Que está en tablas de frecuencia, ¿sí? Hallar e interpretar y graficar la simetría y la kurtosis, ¿sí? Más o menos así es el trabajo individual, ¿ya? Muy bien. Y no se necesita sacar muchas fórmulas, basta con una nomás, ¿no es cierto? Sino que ahí sus compañeros, igual como yo he dejado, yo he puesto, hay muchas maneras de encontrar, ¿no? Basta con una. Si es en trabajos finos, ¿no? Que quisieran ser muy exactos, Fisher es el más indicado, ¿no? En artículos científicos la mayoría utiliza Fisher, ¿no? Para que no les estén refutando, ¿sí? Muy bien. Entonces son las recomendaciones. Si hubiera alguna consulta hasta ahí, si hubiera alguna pregunta hasta ahí, si hubiera alguna inquietud hasta ahí. Muy bien, tenemos otra exposición, ¿sí? Tenemos otro tema. Tenemos otro tema acá, ¿sí? Tenemos otro temita acá, ¿sí? Déjenme leerlo para toda la sala, ¿sí? Tema número 7, el que están programados, por supuesto, ¿no? A cargo de Abad Tineo, Rodríguez Chinchay, Rodríguez Rementería, Vázquez Jiménez y Zapata. Es un temita muy